Comedal pensamos en tu bienestar y en el de tu familia. A través de nuestras pólizas colectivas Consura, Seguros Bolívar y Medicina Prepagada de Comeva, tú y los tuyos podrán acceder a servicios médicos preferenciales con cómodas cuotas mensuales. Según tu plan, podrás acceder a hospitalización en habitación individual, cirugías ambulatorias y hospitalarias, enfermedades de alto costo, laboratorio e imagenología simple y especializada, atención domiciliaria, cobertura en el exterior, entre otros servicios. Escríbenos y recibe asesoría para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y las de tu familia. Ya está abierta la convocatoria Beca Residentes 2026-1, con la que podrás recibir un apoyo económico de 17 millones de pesos para tu manutención durante tu proceso académico. Entregaremos 3 becas a nivel nacional, un esfuerzo en conjunto con nuestros aliados: Alianza Seguros, Seguros Bolívar, Seguros Sura, Seguros del Estado. Una alianza que impulsa el futuro de la medicina colombiana. Tienes hasta el 31 de mayo para postularte y asegurar el respaldo que tu carrera merece. En Comedal creemos que el desarrollo profesional de nuestros asociados es tan importante como su bienestar financiero. Por eso apoyamos tu formación, para que sigas creciendo y transformando la salud del país. No dejes pasar esta oportunidad de avanzar en tus sueños. Ingresa a nuestro sitio web, revisa los términos y las condiciones y postúlate ya. Que los imprevistos no te desvíen del camino. Asegura tu vehículo con precios que se ajustan a tu presupuesto y te brindan la tranquilidad que necesitas ante una eventualidad. En Comedal negociamos por ti, para que tengas coberturas amplias y servicios personalizados para ti y tu grupo familiar. Viaja tranquilo sabiendo que tú y tu vehículo están protegidos. Si estás interesado, escríbenos un mensaje y te asesoramos. En Comedal también pensamos en el bienestar de tu familia. Extiende tu beneficio odontológico a tus familiares por solo 7.000 pesos mensuales adicionales en tu tarifa. Podrás acceder a consultas preventivas y limpiezas profundas sin costo adicional. Además, garantizas tasas preferenciales en tratamientos especializados como ortodoncia o rehabilitación. Ten en cuenta que si eres Plan Semilla podrás acceder a este beneficio pagando el costo adicional de 7.000 pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Conoce sobre este beneficio y otros más que te ofrece la cooperativa en nuestro sitio web www.comedal.com.co. Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación les agradecemos la participación al encuentro virtual del día de hoy. A partir de este miércoles continuamos con nuestro programa de formación ADN Financiero. En la tarde de hoy nos acompaña el profesional Daniel Sánchez, quien nos orientará sobre herramientas aplicadas a la inteligencia artificial. Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Comedal. Hola, buena tarde, muchas gracias. Un saludo para todos. Bueno, Daniel, cuéntanos cuál es el tema que vamos a abordar durante esta charla. Cuéntanos qué vamos a aprender el día de hoy. Bueno, importante para los asociados que están conectados en este encuentro. Como les dije inicialmente, continuamos con la nueva metodología del ADN financiero. La metodología va a ser un poco diferente. Vamos a tener media hora de teoría, donde Daniel nos va a explicar pues el paso a paso de lo que vamos a aprender de las herramientas y luego media hora de práctica. Recuerden que pueden hacer sus preguntas o sus inquietudes por medio de la opción de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro panelista. Entonces, para que lo tengan presente, que vamos con media hora de práctica y media hora de teoría. Listo. Ahora sí, Daniel, cuéntanos entonces qué vamos a aprender el día de hoy. Listo. Excelente, Paula. Entonces, el día de hoy vamos a ver, digamos, como una hoja de ruta sobre un inicio de todo lo que tiene que ver con IA, digamos, mejores prácticas, qué nos puede realmente servir para poder extraer potencia de parte de esta herramienta, unos tips que les voy a traer para poder mejorar mucho las respuestas que ustedes puedan obtener directamente de parte de la herramienta. Y al final, con todo lo que hemos estado aprendiendo, vamos a hacer una app en vivo para que ustedes puedan ver cómo construir directamente, digamos, asistido con la inteligencia artificial. Listo. Entonces va a ser una parte teórica, una parte práctica y vamos a tener, digamos, como todo este acceso en vivo para que ustedes puedan ver implementaciones, cualquier duda, inquietud. Vale, Daniel, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ir comenzando. Perfecto. Buena tarde para todos. Un saludo.
y les voy a mostrar un poquitico de la metodología de lo que vamos a ver para que ustedes puedan tener una idea. Entonces, voy a por aquí a compartir la pantalla para que ustedes puedan verla y le damos inicio. Si me pueden confirmar, por favor, si pueden ver la pantalla, debería aparecer un logo grande de Comedal. Sí, la estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Entonces, miren, yo les creé este archivo de una página web, ¿cierto? A la que ustedes van a poder acceder. Y aquí vamos a tener una hoja de ruta paso a paso con todo lo que vamos a ver el día de hoy. Hace referencia a la semana número 1, 18 de marzo, sería el día de hoy. Y la idea es que ustedes puedan ir siguiendo en la sesión. Vamos a estar yendo de esta página y a una pizarra en vivo para poder explicar todo lo que vamos a estar viendo. Pero lo que vamos a estar, digamos, a encontrar en esta página web, ustedes van a poder seguirlo. Vamos a tener algunas calles para poder remarcar eso como chequeado o como completado. Aquí vamos a tener literalmente todo el paso a paso para que ustedes puedan, digamos, como poder hacer esa actividad ya. Listo. Entonces, aquí hay un par de opciones. Número uno es utilizar únicamente eso como página web, pero si ustedes quieren también poder crear una copia de este archivo en su, digamos, dispositivos, les voy a explicar cómo lo pueden hacer para la gente que de pronto lo quiera tener. Esto está alojado en una herramienta que se llama Notion. No sé si de pronto la han escuchado, no sé si de pronto la han utilizado. Notion es un lugar donde uno puede almacenar información parecido a un Google Drive o parecido a Google. Perfecto. Entonces, miren, les voy a compartir aquí en el chat de Zoom el link para que ustedes puedan acceder a él. Se los voy a mandar en ese momento. Ahí lo tienen ya en el chat de Zoom. Para la gente que quiere únicamente acceder a esta página web, solamente le dan clic y ya él les va a mostrar todo ese contenido. Como es una página web, digamos como que no se va a poder editar a menos que ustedes creen un espacio, digamos como una copia de ese enlace. ¿Cómo lo pueden hacer? Simplemente van a darle clic a ese enlace y una vez que le den clic, van a darle aquí en este símbolo de arriba a la derecha que aparece duplicar, ¿cierto? Que son como un par, digamos, como de hojitas. Y una vez que le den clic en duplicar, esto les va a crear automáticamente una copia de este archivo para que ustedes puedan editarlo si lo desean. Listo. Esa es la opción únicamente de visualizarlo y si le dan clic aquí arriba a la derecha donde dice duplicar, esto les va a crear automáticamente una copia de este documento en su herramienta de Notion para que ya puedan literalmente editar todo lo que tengamos adentro de esta página web. ¿Listo? Perfecto. Ya les acabo de enviar ahí el enlace en el chat de Zoom para que puedan accederlo. Igualmente ahí ya van a poder ver únicamente como el contenido o también generar su copia si lo desean dando clic en el botón de duplicar. Eso automáticamente les va a crear una copia de este documento en su archivo de Notion. ¿Listos? No dan el enlace, no, por aquí te los comparto nuevamente. Ahí ya se los acaba de compartir Paola por el chat y se los envío nuevamente para que lo puedan acceder. Por favor, si lo pueden ver, me Daniel, una confirman. pregunta. Dale. Cuando yo accedo al enlace como tal, me sale como un cuadro donde me está pidiendo, dice tu espacio de trabajo con IA, me está pidiendo el correo electrónico. Ok. Ahí podrías colocarle tu correo porque si no tienes creado Notion, como que él te va a crear directamente esa cuenta para que lo puedas utilizar. Vale, entonces para la que lo tengan presente, una vez abran el enlace, lo lleva como tal a la página que menciona Daniel y luego si a algunos me imagino que les pide correo, no sé si a todos, lo debes de diligenciar. Sí, señor, es correcto. Vale. Y ya, ahí van a poder acceder directamente a eso. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la clase del día de hoy para poder tener esa sesión y poder como comprender a grandes rasgos qué es lo que vamos a estar viendo. Es una introducción para poder comprender como los elementos claves y aquello que nos puede realmente aportar valor al momento de utilizar todo lo que tiene que ver con IA. ¿Listos? Entonces, la parte inicial que vamos a estar revisando es, digamos, como todo lo que tiene que ver de IA enfocado a la parte financiera.
cómo yo puedo utilizar, digamos, como directamente en este enfoque. Y la idea es que al final podamos crear una app que nos ayude a calcular el interés compuesto de alguna inversión con base en un monto de inversión inicial, con base en una tasa que puede estar al 8, al 9, al 10, y al final, digamos, como poder ver cuál sería el resultado que obtendríamos a lo largo del tiempo. Listo. Esa es como la parte final que vamos a ver el día de hoy con base en lo que vamos a estar revisando. Entonces, lo primero que vamos a revisar es un término muy, digamos, como básico en lo que tiene que ver con IA. Me voy a ir para esta herramienta que es una pizarra en vivo para poder ver todo eso en vivo. Y el primer término que quiero que tengamos a colación es la palabra prompt. Prompt es el equivalente a una indicación. Yo quiero que ustedes se graben eso, por favor. Un prompt es el equivalente a dar una orden. Por ejemplo, un prompt puede ser pedir a la IA que me ayude a decirme cuál es el precio del dólar hoy en Colombia. O un prompt podría ser, por ejemplo, pedirle que me genere una imagen. Listo. Un prompt es el equivalente a una indicación, a una orden o a una petición que yo le voy a hacer a la herramienta para que me dé algún tipo de respuesta. Listo, es como el término más importante inicial, que es la palabra prompt. Entonces aquí tendríamos que prompt es igual, pues, digamos, el equivalente a una indicación. Para llevar, digamos, como esto aquí a la parte más simple. Por acá lo pegamos. Entonces, prompt es igual a indicación. Indicación. Listo. Ahora, lo siguiente que es súper importante y que quiero que revisemos porque es como la parte más potente de todo lo que tiene que ver con IA es comprender a grandes rasgos qué es la IA y por qué es tan potente. Listo. ¿Qué sería? ¿Qué es la IA y por qué es tan potente realmente eso? Y aquí les quiero hacer o les quiero remarcar algo muy importante y es que todo lo que hemos estado viendo, como de este, digamos, como de este boom de herramientas como ChatGPT, como Gemini, como Cloud, como toda esta ola que hay de tecnología actualmente, está enfocado netamente en la inteligencia artificial generativa. Listo. Es bien importante remarcar la diferencia entre únicamente inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Listo. ¿Qué tiene de diferente? Que con la IA generativa lo que eso nos permite es generar, digamos, como diferentes contenidos, bien sea imágenes, bien sea texto, bien sea código, presentaciones, y con la IA tradicional eso no se puede hacer. Entonces, para tener como un ejemplo bien simple de cómo diferenciarlo es, inteligencia artificial se le podría llamar a una máquina que puede efectuar alguna actividad. Por ejemplo, un ascensor. Un ascensor utiliza inteligencia artificial para poder llevarnos del piso 1 al 20 y para poder llevarnos del 20 al 1. Pero es conocida como una IA cerrada, ¿cierto? Que tiene predeterminada una forma de funcionar y no hay una forma de poder, digamos, como evitarlo. Yo puedo hundirle el piso número 5, el 10, puedo pedirle que abra o que cierre, pero yo no puedo irme más de eso. Listo. Sería el equivalente a una IA cerrada. Con la IA generativa, que es, por ejemplo, los chat GPT, que ya hemos de pronto utilizado en nuestro día a día, o de pronto las herramientas para crear imágenes o para crear videos, ¿qué es lo diferente? Que yo mando un prompt o una indicación y con base a eso yo puedo variar el resultado. Entonces puedo pedirle que me genere, por ejemplo, una foto de una casa en color pastel, o le puedo pedir, por ejemplo, que me genere una canción, digamos, de un ritmo de jazz. Yo sí tengo la posibilidad de poder cambiar el resultado con base en un prompt. Listo. Es como la parte más importante para poder delimitar inicialmente. Lo que vamos a ver hace referencia a la inteligencia artificial generativa. Listo. Que permite con base a una indicación generar contenidos o dar, digamos, como algún tipo de contenido creativo que antes no existía. Ahora, otra cosa muy importante es por qué es tan potente realmente lo que tiene que ver con IA. Y aquí les quiero remarcar la palabra o la frase más importante, y es que todo este boom hace referencia a que actualmente
podemos utilizar o podemos extraer la máxima potencia de parte de la tecnología en nuestro lenguaje natural. Lenguaje natural. Y eso es otro concepto clave para poder revisar, y es que antes se necesitaba saber, digamos, de código o de programación, como de actividades mucho más complejas que tenían una barrera de que la gente pudiera iniciar mucho más alta, y actualmente es únicamente un mensaje en lenguaje natural, o sea, en español, en inglés o en francés. Eso es lo que hace que la tecnología sea tan potente y tan disruptiva. Con que alguien sepa hablar o con que sepa escribir un mensaje, ya puede estar activando un poder bien potente de todo lo que tiene que ver con referencia a la inteligencia artificial. ¿Listo? Aquí tenemos conceptos claves. Prompt, que es un mensaje que mandamos a la herramienta. Literalmente yo entro aquí a una IA y le puedo pedir, dame el precio del dólar hoy. Eso que vemos aquí es un prompt. Literalmente eso es un prompt que yo le estoy entregando para que la herramienta me pueda dar algún tipo de respuesta. Listo. Yo le mando esto. Esa herramienta me va a ir a buscar esa información en Internet con sus metodologías para poder traernos la respuesta directamente. Pero esta parte de aquí es un prompt. Ahora, otro componente clave y muy importante es que siempre que ustedes quieran interactuar con lo que tiene que ver con IA, tenemos que buscar una cajita de texto. Véanlo acá. Aquí la tenemos en la parte de abajo, en la que aparece la opción de poder mandar un mensaje. También tenemos una opción para poder adjuntar archivos del computador o para poder hacer una captura de pantalla. Tenemos diferentes elementos, pero por lo general hay que buscar en nuestra herramienta de IA de confianza. Puede ser ChatGPT, puede ser Cloud, que es la de Microsoft, puede ser Gemini, la de Google. Buscar siempre la cajita de texto. ¿Listo? Y por lo general, el mensaje nuestro estará en la parte derecha y el mensaje de parte de la herramienta estará en la parte izquierda. Véanlo acá. Eso me contesta la IA, está en la parte izquierda, y por lo general el mensaje como usuarios estaría en la parte derecha. Si me voy para otra IA, para Gemini, miren que varía un poquitico la interfaz o lo que logramos visualizar, pero miren que es casi la misma forma de poder trabajar directamente. Tengo aquí una cajita de texto en la que le puedo escribir un mensaje, dame el precio del dólar hoy. Tengo también la opción de un más para poder ver, digamos, como diferentes funcionalidades, subir archivos. Aquí tenemos para poder subir algún archivo desde Drive también, directamente desde Google, para poder crear fotos, para poder tener, digamos, como acceso a herramientas diferentes. Listo. Eso es como la parte más importante y básica de todo. Un prompt, tenemos también lo que tiene que ver con el lenguaje natural, que se escribe literalmente en nuestro lenguaje, y también una cajita de texto para poder hacer referencia a dónde escribir un mensaje. Para enviarlo es simplemente enter, o le podemos dar aquí a la derecha en el botón de enviar, que por lo general también va a estar en cualquiera de las herramientas, que puede estar también aquí. Se pone aquí a la derecha un botón para poder enviar directamente eso. ¿Listos? Me gustaría saber si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Nos la pueden poner por favor en el chat. Lo revisamos. Oye, todo va correcto. Vamos continuando para ver, digamos, como otros componentes claves de cara a lo que tiene que ver con IA. Si porfa en el chat nos pueden confirmar si todo va claro, si todo correcto hasta ese momento. Y vamos revisando para poder pasar a lo que sigue. Perfecto, muchas gracias, Diego. Perfecto, listo. Vamos entonces a continuar con lo que sigue para que ustedes puedan tener como esta hoja de ruta de qué componentes también tenemos claves para poder continuar. ¿Qué sigue? Aquí sigue una cosa muy importante de cara a lo que tiene que ver con IA, y es comprender realmente cómo funciona la tecnología por detrás. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo mando un mensaje, ¿qué es lo que está pasando realmente para yo poder obtener algún tipo de respuesta de parte de esa herramienta? Y lo que les quiero decir es que la tecnología detrás de la IA generativa es netamente matemática. Entonces quiero que por favor ustedes se graben esto. Lo que pasa por detrás, ¿qué es? Yo mando un mensaje, ¿cierto?
y por detrás de la herramienta arranca a hacer unos cálculos matemáticos y estadísticos para poder predecir cuál puede ser la palabra más adecuada según el contexto de lo que le pedí en mi prompt. Listo. Entonces, grábense esto. Lo que la herramienta hace por detrás es literalmente un proceso de predicción, y la palabra clave es predicción, de palabras. La herramienta intenta predecir. ¿Listo? ¿Con base en qué? En unos cálculos matemáticos en que por detrás se mapea que la palabra, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? O la frase hola, ¿cómo estás? Tiene mayor, digamos, como posibilidades de verse vinculada con la respuesta bien y tú. Listo, eso es como la parte más básica de todas. Lo que hace por detrás la herramienta es, cuando le mando un mensaje, arranca a predecir cuál puede ser como la palabra más adecuada y arranca a montar los cálculos matemáticos y estadísticos para poder darme un tipo de respuesta más adecuada. A grandes rasgos es lo que hace por detrás todo lo que tiene que ver con I. Es un proceso netamente de predicción para poder lograr extraer la potencia de parte de la herramienta. Y aquí les quiero preguntar si ustedes en alguna ocasión, cuando mandan un correo, por ejemplo, en Gmail, han visto que uno escribe, digamos, una palabra hola y él le intenta autocompletar. Entonces, si de pronto aquí a alguien le ha pasado eso, uno pone hola, ¿cómo estás? Y él como que le intenta autocompletar muy bien, ¿y tú? O uno pone, por ejemplo, buenas y él le pone tardes para poder, digamos, como darle una especie de ayuda al momento de dar respuesta. De pronto alguien ha visto esto cuando manda un correo en Gmail, como que hay un tipo de autocompletado de parte de la herramienta para poder, digamos, como simplificarlo. Aquí nos confirman en el chat que sí, listo. Piensen esto, ¿cierto? Del autocompletado, pero con lo que tiene que ver con la IA, ¿cierto? Que tiene en su base de conocimiento una gran cantidad de información. Entonces, ¿qué tiene la IA en su base de conocimiento? Prácticamente todo lo que hay en Internet con relación a imágenes, videos, libros, textos, conversaciones. Imagínense todo lo que hay en Internet, en Google, en diferentes foros, en diferentes páginas web. Las compañías cogieron toda la información y digamos que se la agregaron a la base de conocimiento de la IA para que nos pueda dar respuesta. Y con esa información, ¿qué hicieron? Unos procesos matemáticos en los que se predice, con base en lo que le pregunto, cuál puede ser el tipo de respuesta más acorde. Listo, para poder tener como un punto de vista bien general de cómo eso nos puede aportar valor. Entonces, tiene de información prácticamente todo lo que hay en Internet. Imágenes, videos, textos, digamos, paper o documentos científicos, tiene toda la información. Y con base en esa información hace un proceso estadístico o matemático para poder ver qué es lo que más nos puede aportar valor al momento de dar una respuesta. Literalmente coge la información y arranca a mirar, venga, con base en lo que me está preguntando Daniel o Santiago o Guillermo, qué es lo que yo le puedo contestar que me dé un mejor tipo de respuesta. Y luego me entrega esa respuesta de vuelta. Listo. Un par de apartados importantes. La herramienta no está consciente, la IA es software, es matemática, es ingeniería y también la IA no tiene sentimientos, que es algo como que en ocasiones se obvia, como que no se tiene muy claro. La herramienta es netamente software, es matemática, es estadística, para poder darnos un tipo de respuesta mucho más adecuada y acorde. Listo. Ahí podemos entrar, digamos, como las bases más importantes de lo que tiene que ver con IA inicialmente, y es los prompts o mensajes que mandamos, elementos claves que es lenguaje natural, cómo nos comunicamos, lo que la herramienta hace por debajo, que es un proceso de predicción, y también aquí importante comprender que no es una herramienta consciente, digamos, no está viva, y otra más, aquí podría ser, por aquí lo agrandamos para poder tener aquí esa referencia, no está viva y tampoco tiene sentimientos. Esto se los quiero mencionar a día de hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con IA no tiene sentimientos. Sentimientos. Todo lo que tiene que ver con IA, digamos que migra a una velocidad enorme, es una velocidad muy rápida, así que lo que probablemente veamos hoy
en un par de semanas, en un par de meses, pueda ser completamente diferente. Listo. Entonces, a día de hoy, la herramienta no está consciente, no tiene sentimientos, no está viva, es simplemente software con matemáticas, estadística y un modelo de predicción para poder intentar darnos el tipo de respuesta más adecuada con base en lo que le estamos pidiendo. Listo. Ahí tenemos ya como la base principal de todo eso. Ahora, les quiero mostrar un elemento súper importante y es, digamos, lo que va a generar mayor valor el día de hoy para que ustedes puedan llevarse y es cómo generamos un prompt o cómo generamos una indicación potente de parte de la herramienta para extraer una respuesta que realmente nos pueda aportar valor. Listo. Eso véanlo como el paso a paso o como, digamos, la hoja de ruta clara que si ustedes la siguen van a poder extraer de parte de la herramienta respuestas que aporten mucho más valor. Número uno, tener en cuenta el rol. No sé si de pronto alguien aquí ha visto en internet o de pronto han visto algún mensaje o indicación que pone actúa como un experto. De pronto alguien lo ha visto. Que en los prompts que uno manda a la IA hay mensajes que pone como actúa como un experto o eres un experto en finanzas, eres un experto en marketing. De pronto alguien ha visto ese tipo de mensajes en los prompts que se ven en internet o que de pronto no utilizan ustedes. Entonces, si de pronto alguien lo ha utilizado, ahí nos confirma que allí en el chat, perfecto. Entonces, miren, ¿por qué es importante un rol? Cuando yo le escribo a la herramienta algún tipo de rol, que es pedirle como que venga, sea un experto en tal área o en otra área, yo literalmente le estoy dando una hoja de ruta o un camino claro para que la herramienta me pueda dar la respuesta como si ese tipo de personalidad me la entregara. Entonces, muy importante siempre es, cuando yo desee crear algún tipo de prompt o de mensaje, debo de pensar cuál sería la personalidad o cuál sería la profesión más adecuada para que me pueda dar el tipo de respuesta. Por ejemplo, si quisiera tener un punto de vista, digamos, para poder, no sé, acompañar algún tipo de diagnóstico financiero, le podría pedir, eres un experto en la creación de un modelo de negocio para pymes. Listo. Y él se va a enfocar, digamos, en poder darme un tipo de respuesta de ese tipo. Si de pronto uno lo pasa a un apartado médico, pues yo le podría pedir como que venga, eres un experto en darme un punto de vista sobre, no sé, la tiroides. Entonces le podría pedir endocrinólogo. Cuando yo le doy un contexto mucho más avanzado, mucho más extenso, pues la herramienta va a poder tomar como un rol más proactivo y hacerlo mucho mejor de que ya no le colocáramos como ese rol de base. ¿Listos? Esa es como la parte principal. Y aquí les quiero dar un tip o recomendación, como me gusta a mí abordarlo, y es que la IA nos puede servir en dos caminos. El primer camino es aumentando mis capacidades de base. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, mi profesión es analista de datos, o es, por ejemplo, doctor, o es, por ejemplo, alguien del apartado financiero, yo fácilmente voy a poder utilizar la IA para aumentar mis capacidades de base, ¿cierto? Lo que yo puedo identificar si tiene o no tiene valor. La otra hoja de ruta o el otro camino podría ser todo lo que tiene que ver con que la herramienta sea mi tutor, o sea, digamos, como un maestro que me va a permitir comprender conceptos que antes no comprendía. Entonces, si por ejemplo yo no tengo conocimiento sobre algún tipo de área, yo puedo utilizar la IA en un rol proactivo en que en lugar de que yo le diga qué hacer, me pongo en el rol de, venga, deme feedback o deme información para yo poder comprender algún tipo de conocimiento y digamos, como tener mayores herramientas para poder saber si lo que la herramienta me está entregando me aporta o no me aporta valor. ¿Por qué les pongo esto? Porque hoy en día se ven muchas personas que sienten que la herramienta ya puede hacer cualquier tipo de actividad, pero no es así. Yo tengo que comprender lo que la herramienta me está planteando para saber si realmente me aporta o no me aporta valor. Un ejemplo, yo le podría pedir, dame el paso a paso para poder hacer un lanzamiento de un cohete a Marte, por ejemplo. La herramienta me va a entregar toda la hoja de ruta, toda la información, pero si yo no conozco las físicas, si yo no conozco, digamos, como los cálculos matemáticos, me va a realmente aportar muy poquito tener la información. Ahí los invito a
ver la IA como una herramienta que me va a aumentar las capacidades mías y me va a permitir hacer todo mucho mejor. Y lo segundo es utilizarla como un tutor o como un maestro para poder comprender elementos que antes no comprendía y tener bases para poder encarar, digamos, como actividades que simplemente no tenía conocimiento antes. Listo. Eso es como la parte bien importante ahí. Algo adicional, y es que, miren, como la tecnología de IA, ¿cierto? Es un proceso estadístico, la herramienta se puede equivocar. Entonces es muy común que la herramienta pueda cometer algún tipo de error o equivocación. Es súper importante siempre, siempre, siempre que ustedes cuando lean algún tipo de mensaje de la IA, lo corroboren o lo revisen. Porque como la herramienta nos puede dar una respuesta correcta, puede ser que no nos la dé tan correcta. Y tengamos en cuenta que esto es, digamos, como un desarrollo en cómo el ser humano comprende, funciona el cerebro humano. Entonces, literalmente, lo que tiene que ver con IA generativa fue que se estudió el cerebro, se miró, digamos, cómo funcionaba la parte de las redes neuronales del cerebro y cómo era como toda esa estructura, y se intentó plasmar eso en la parte tecnológica, con chips de computación, con software y con matemática para poder tener, digamos, como alguna hoja de ruta de hacer alguna actividad que fuera similar. Listo. Entonces, como el cerebro humano puede equivocarse y el cerebro humano como que puede cometer algún tipo de error, también la herramienta tiene, digamos, como esa herencia, ya que fue estructurada con base en cómo comprendemos el cerebro humano nuestro. Listo. Ahí tenemos, digamos, como los apartados más claves de lo que tiene que ver con IA, elementos claves, qué información nos puede aportar valor, qué tener en cuenta en el momento de poder dar algún tipo de respuesta o implementación. Y ahí tenemos ya como una base potente para poder comprender eso de base. ¿Qué sigue? Para dar un prompt o un mensaje a la herramienta que me pueda dar una respuesta mucho más potente, primero un rol. Entonces, eres un experto en, digamos, finanzas, eres un experto en algún área, digamos, médica, lo que ustedes como que consideren para el tipo de actividad. Lo siguiente, una acción. ¿Qué es lo que ustedes desean lograr con la interacción? Yo quiero que me ayude a ver, digamos, como un modelo, digamos, estadístico para poder comprender los números de la empresa. O yo quiero, por ejemplo, comprender cuáles son las mejores metodologías para, no sé, implementar el deporte en una persona de 80 años. Aquí lo que tenemos es como un contexto de qué es lo que yo deseo implementar con mi mensaje de base. ¿Listo? Lo siguiente, que es súper importante, es la parte del contexto. Vean esto, yo quiero que ustedes piensen la IA, la tecnología, como, digamos, una gran biblioteca en la que hay demasiada información. Están todos los libros, todos los enlaces, tenemos todos los chats, conversaciones. Nuestro rol cuando utilizamos la IA es darle el contexto clave, y la analogía de la biblioteca es poder indicarle en qué sección yo deseo que la herramienta busque para que me pueda dar respuesta. ¿Cómo logramos hacer esto? Con contexto, dándole contexto. Listo, información sobre qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué tipo de implementación queremos hacer. ¿Cómo se vería en este caso? Puede ser contexto de audiencia, que le pudiera explicar, mira, yo estoy trabajando esto para un público, por ejemplo, colombiano, de personas de 20 a 50 años que quieren poder mejorar su salud cardiovascular con deporte o que quieren poder ahorrar un 10% del salario en el año. Yo le voy a dar contexto de lo que yo deseo hacer. También le puedo indicar un contexto de temporalidad. Yo quiero poder lograr esto en 2 meses, en 4 meses, en un año. También le puedo dar restricciones. Mira, yo tengo para poder hacer esto, no sé, 200.000 pesos de ahorro mensual o 500.000 o 1 millón. O también le puedo indicar como que, mira, yo tengo una restricción, por ejemplo, en la parte del deporte, porque tengo, no sé, algún problema con un hombro, con la rodilla. Yo aquí le puedo dar contexto para que la herramienta me pueda adaptar el tipo de respuesta que me quiere entregar con base en lo que estamos planteando. Y al final es un objetivo. ¿Yo qué deseo lograr? Para poder, digamos, como recalcar finalmente toda esta hoja de ruta. Al final le voy a pedir un resultado. ¿Qué quiere decir esto? Es la, digamos, como el resultado o como la unión de darle un rol, una acción, un contexto. Aquí lo que le quiero pedir en la parte del resultado es
qué me va a entregar siguiendo la parte del rol, la parte de la acción y la parte del resultado. Entonces, ¿cómo se vería un ejemplo? Para que ustedes puedan ver aquí esta hoja de ruta. Y se los muestro para poder tener como un ejemplo de esa implementación en esta parte de aquí y se vería más o menos de esta forma. Aquí tendríamos un resultado, un contexto, una acción y un rol para poder, digamos, como llevar de la mano todo lo que tiene que ver como con esa implementación de parte de la herramienta. Entonces, miren, en el rol le tengo un actúa como un asesor de negocios especializado en rentabilidad para compañías pequeñas. Listo. Le doy un rol claro a ejecutar. Después tengo una acción. Le pido, recomiéndame si es necesario aumentar los precios de venta al público y en qué porcentaje. Por ejemplo, tengo un contexto. Le entrego contexto de temporalidad, de audiencia, para poder implementar, digamos, como toda esta hoja de ruta. Le digo que administro una comercializadora de insumos. En los últimos meses mis proveedores han subido precios un 15% debido al costo del transporte actualmente y mis clientes son sensibles al precio, pero mi margen de ganancia se está reduciendo peligrosamente. Y al final le pido un resultado que es, digamos, como la unión del punto A, B y C, o sea, el rol, acción y contexto, y me va a decir, dame una guía de 3 pasos para poder ajustar mis precios sin perder clientes, incluyendo una frase sugerida para comunicar el cambio de forma honesta. Listo. Esto es como la hoja de ruta más clara para poder arrancar a utilizar la IA y que nos pueda dar como una respuesta que realmente nos pueda aportar valor. Hasta acá, porfa, en el chat, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Si todo está claro, por favor, lo confirman para poder, digamos, como tener toda esta hoja de ruta inicial, de qué elementos claves deberemos de compartir con la herramienta, qué aspectos pueden ser importantes y cómo eso nos puede aportar realmente valor. Perfecto. Muchas gracias por confirmarnos en el chat. Y aquí les quiero plantear la última parte teórica para que podamos pasar ya directamente a la parte práctica y es que miren, un caso de uso muy potente es utilizar la herramienta para que nos pueda ayudar a obtener algún tipo de respuesta. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Yo simplemente le voy a dar una lluvia de ideas. Aquí lo que les quiero a ustedes plantear es el primer acercamiento que yo recomiendo para lo que tiene que ver con la IA es simplemente pueden ir a ChatGPT, a Gemini, a Cloud, cualquier tipo de herramienta de IA y planteen a la herramienta alguna situación como se lo plantearían a un compañero de ustedes, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, simplemente planteenle una situación como que, mira, quiero hacer esto, esto y esto, por favor ayúdame a comprender cómo podría hacerlo de la mejor forma. ¿Sí? Listo. Es como el primer acercamiento clave que yo les daría a ustedes para poder utilizar todo lo que tiene que ver con IA. Entonces, si de pronto alguien nos quiere compartir en el chat algún tipo de actividad que tengan por ahí, algún tipo de implementación que quieran revisar, para que miremos cómo lo haríamos directamente con la herramienta. Listo. Si de pronto alguien tiene algo pendiente de trabajo, de vida personal, cualquier tipo de implementación, nos la pueden, porfa, colocar en el chat y hacemos ese ejemplo guiado con lo que ustedes tengan pendiente para ver cómo yo podría hacer un flujo de trabajo con ella. Aquí nos pone en el chat una pregunta, la doctora Catalina nos pone la diferencia entre Gemini y ChatGPT. ¿Cuál usar para algún tipo de actividad? Listo, mira. Para este caso de uso, mi recomendación es, en general, las herramientas de IA, digamos como que tienen un tipo de respuesta muy potente, obviamente depende, digamos, como el caso de uso, pero lo que te podría recomendar es, primero, pensar qué tipo de actividad tú quieres implementar y después mirar cuál puede ser el tipo de herramienta más adecuada. Por ejemplo, si tenemos, digamos, la necesidad de ir, voy a decir cualquier cosa, a la selva, ¿cierto? En un vehículo, lo más pertinente sería un carro 4x4, ¿cierto? Una camioneta grande que pueda tener tracción en las 4 ruedas para poder, digamos, poder sortear terrenos complicados. Si por el contrario necesitamos, digamos, un vehículo para una carretera, digamos, como muy plana y rápida,
por ejemplo, la Autobahn en Alemania, muy probablemente nos sirva más un vehículo deportivo, por ejemplo, un Ferrari, un Lamborghini, un Mercedes. El primer caso de uso es pensar qué tipo de actividad quiero hacer y con base de eso ir directamente a ver qué me puede aportar valor. ¿Dónde podemos observar eso? Bueno, por aquí les muestro una herramienta muy recomendada para que ustedes puedan tener esta hoja de ruta. Se llama LM Arena. Se los comparto por el chat para que ustedes puedan revisarlo. Y aquí en LM Arena vamos a tener una sección en la que nos va a dar las comparativas de cuál puede ser la mejor herramienta según caso de uso. ¿Listo? Miren aquí, por ejemplo, a la derecha, les comparto el link en el chat de Zoom para que puedan acceder a él. Van a entrar a ese link y le van a dar aquí arriba a la derecha a donde dice el leaderboard. Para que yo lo abro, damos clic aquí arriba a la derecha donde dice leaderboard, que es como comparativas, le damos clic. Una vez que le demos clic al leaderboard, ¿qué va a pasar? Esto me va a arrancar a mostrar las comparativas de los diferentes tipos de herramientas o caso de uso que hay actualmente en, digamos, Internet, comparando ChatGPT, comparando Gemini y comparando todas las herramientas disponibles actualmente. Esperemos que eso me cargue y véanlo acá. Aquí tenemos el apartado de texto. Si ustedes quieren crear, por ejemplo, algún tipo de texto, la herramienta más adecuada puede ser Cloud, que es una herramienta de IA. Y tenemos Cloud. Si ustedes quieren, por el contrario, hacer algo de código, la herramienta puede ser también Cloud, porque tenemos aquí un ranking y ese ranking se logra con recomendaciones o con punto de vista que entregan los seres humanos uno a otros. Uno entra aquí a esta herramienta, hace la comparativa y califica. Me gusta más esta para texto, esta para código. Si bajamos, tenemos también para la parte de documentos, para la parte de visión, que es, digamos, para que la herramienta pueda leer o poder comprender algún tipo de imagen. Más abajo tenemos para crear imágenes. Entonces les puedo recomendar eso. Entren a esta herramienta, miren qué quieran hacer ustedes y con base a eso poder ver cuál puede ser el tipo de respuesta más adecuada. Listo. Y otra preguntita que nos ponen aquí ¿es mejor crearla general o un usuario? ChatGPT me hace preguntas generales sin identificarte, listo. Mi recomendación personal, la diferencia entre utilizarla gratis y pago es muy grande. Ustedes van a poder acceder a muchas más herramientas, a muchas más implementaciones o caso de uso. Entonces, mi recomendación es, si pueden pagar la herramienta, vale $20, aproximadamente, no sé, 80.000 pesos colombianos, vale mucho la pena, es una herramienta que les va a permitir, digamos, como tener toda esta potencia máxima y van a poder tener acceso a manejar mucho mejor sus datos. Aquí les quiero decir algo, y es que las herramientas gratuitas realmente no existen. Siempre tenemos una moneda de cambio. Cuando algo es gratis es porque yo soy literalmente el producto. Por ejemplo, ChatGPT, en la versión gratuita, no es que sea gratis, sino que coge mi información para poder entrenar su herramienta. Entonces aquí tenemos como que poder identificar qué es lo que nos puede aportar valor. Yo les puedo recomendar que compren la herramienta. Mi favorita a día de hoy es Cloud, esta de acá, que les tengo aquí para el ejemplo más adelante que vamos a hacer. Les comparto el link en el chat de Zoom por si de pronto lo quieren revisar, pero también podría ser Google, que tiene como una suite mucho más amplia, van a poder crear videos, fotos, presentaciones, lo que ustedes quieran, pero hay como que les puedo recomendar las que considero más potentes. Listo. Otra pregunta aquí en el chat. Quiero analizar un proyecto para construir 3 pisos a partir del segundo piso con un área de 13 por 37. ¿Qué recomienda? Hacer apartaciones de 5 metros cuadrados como estructura del proyecto. Pues aquí lo que te puedo recomendar es que se lo plantees a la herramienta para ver cuál podría ser, digamos, como la mejor hoja de ruta y que le agregues en tu mensaje, dame 5 posibles caminos y dime cuál sería el mejor con base en lo que te estoy planteando. Listo, para poder tener como diferentes opciones de lo que la herramienta nos pueda dar algún tipo de respuesta. Es como lo que te puedo recomendar. Sería este prompt que me mandas. Vamos a dar aquí literalmente este ejemplo para que ustedes puedan verlo. Le ponemos aquí, digamos, este mensaje que nos pone aquí en el chat, doctor Santiago.
Se lo pegamos y le podría decir, dame 5 formas de analizarlo para comprender cuál es la mejor. Y al final, dime cuál sería tu recomendación. Eso, nuevamente, un tip. Yo no soy experto en lo que tiene que ver, digamos, como con la parte de construcción, todo lo que la herramienta me dé, digamos, como referencia, de pronto no te da el contexto para poder interpretarlo, pero lo que podemos hacer es comprender el contexto y ver qué es lo que la herramienta me puede entregar para saber si realmente me aporta o no me puede aportar valor. Listo. Aquí me va a arrancar las opciones, el primero, el segundo, y ahí puedes, digamos, como tener un punto de vista mucho más global para poder tener toda esta barrera. Listos. Vamos a pasar a la parte de el ejercicio práctico para que miremos todo lo que tiene que ver como con la app y poder ver, digamos, como el apartado más importante en cuanto a esto, siguiendo la metodología de rol, acción, contexto y resultado. Listo. Que se vería de esta forma. Un rol, le pongo un rol general, una acción, lo que yo deseo ejecutar, un contexto para que pueda comprender, le puedo hablar de audiencias, si es un público, por ejemplo, latino o un público, por ejemplo, europeo, si es una economía latina, estadounidense o de pronto una economía centroamericana, va a ser completamente diferente la respuesta, porque la herramienta puede comprender, digamos, patrones de información, la herramienta puede comprender diferentes elementos claves. Listo. Y aquí les dejo unos tips extras para que ustedes puedan utilizar la herramienta y que nos dé valor al momento de poder implementarlo. Número uno es pedirle que me adapte el prompt o el mensaje con base a lo que estoy utilizando. Por ejemplo, en Cloud, yo le podría decir, adapta este prompt para el modelo de Cloud. Listo. Si estoy, por ejemplo, en Gemini, le puedo pedir que me lo adapte para Gemini. Oye, por ejemplo, estoy en ChatGPT, también le puedo pedir que me lo adapte para ChatGPT. Pedirle como que, mira, dame esa respuesta adaptada para que la herramienta que estoy utilizando me pueda dar el mejor tipo de respuesta. Primer tip, para poder tener como hoja de ruta. El segundo es pedirle que me haga preguntas globales para poder comprender mucho más lo que quiero implementar o pedir un prompt que diga como que hazme las preguntas que consideres pertinentes para hacer X actividad. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir para hacer un plan de entrenamiento a medida en el gimnasio. Entonces, yo le mando aquí este mensaje y al enviárselo, la herramienta me va a arrancar a preguntar diferentes elementos que puedan ser claves de cara a lo que yo deseo implementar. Entonces aquí me va a preguntar, venga, ¿cuántos años tienes tú? O de pronto, ¿hace cuánto haces deporte? ¿Cuál es, digamos, como tu nivel para poder cargar el peso? Aquí me va a arrancar a hacer preguntas para poder tener un contexto mucho más global al momento de poder tener algún tipo de respuesta. Miren que aquí me va a arrancar a preguntar diferentes elementos. Me va a arrancar a preguntar, para saber un poquitico más de ti, aquí van las preguntas claves para poder darte esto a medida. Démosle aquí un momento para que nos pueda dar respuesta. Y eh, me dice, ¿qué quieres hacer? Perder grasa, ganar músculo, mejorar resistencia. Entonces, por ejemplo, quiero perder grasa. Después, ¿cuál es su nivel de experiencia? Soy principiante, intermedio o avanzado. Principiante puede ser. ¿Y cuántos días puedo entrenar a la semana? Entonces, puede ser, por ejemplo, 2 a 3 días. Con base en esto, la herramienta me va a arrancar a estructurar, digamos, como una hoja de ruta mucho más global para poder comprender qué es lo que yo deseo hacer. ¿Listos? Perfecto. Y el último tip que les quiero mostrar es pedirle que nos genere un prompt con toda la información que le estamos entregando. Entonces, este es para poder hacer referencia a lo que nos compartió ahorita el doctor Santiago. Sería aquí este prompt y yo le voy a decir, con base en la información que te adjunto de referencia, ayúdame a crear un prompt, podemos un prompt de una indicación o un mensaje, un prompt, siguiendo la siguiente metodología. 2 puntos.
rol, acción, contexto y resultado. Entonces, aquí yo le doy, digamos, como un punto de partida y de lo que hablábamos, simplemente plantearle como le plantearía esto a mi esposa, a mi esposo, a mi amigo, y luego le voy a pedir que con base en esa información me plantee un prompt siguiendo esa estructura. Mira lo que la herramienta va a hacer aquí. Lo que la herramienta va a hacer es que va a tomar esta hoja de ruta y me va a convertir esto en cuál es el mensaje más potente para poder tener eso. El rol actúa como un consultor senior en desarrollo inmobiliario y arquitectura urbanista, experto en mercado de propiedad. La acción realiza un análisis viable, técnico y conceptual para un proyecto de edificación. Aquí le coloca las medidas que le colocamos anteriormente y miren cómo eso nos convierte un prompt en algo mucho más robusto con base a un punto de partida inicial. Listo. Es como la parte recomendada. Le entregamos un contexto general, intentamos darle temporalidad, audiencia o restricciones. Luego le pedimos que me lo convierta a una estructura, rol, acción, contexto y resultado para poder tener toda esta vaina. Perfecto. Hasta aquí, porfa, en el chat. ¿Todo claro? Si nos pueden confirmar, ya para pasar a la parte práctica del ejercicio, si tenemos, digamos, como toda esta base bien integrada para poder tener toda esta hoja de ruta, y mientras tanto, miramos las dudas que nos pone en el chat. Buenas noches, mil gracias por la información, súper. ¿Cuál es la seguridad de esa plataforma, su herramienta sobre los datos personales o sensibles? Excelente pregunta. Miren. Una forma de poder comprender esto es, piensen si ustedes compartirían información sensible fácilmente con cualquier persona en la calle. Esa es, digamos, como mi punto de partida principal. Yo me pregunto, ¿yo le compartiría mi número de cédula a una persona en la calle que yo no conozco? Muy probablemente no. ¿Yo le compartiría mi tarjeta de crédito a una persona en la calle? Probablemente no. Yo le compartiría, si tengo, por ejemplo, no sé, alguna información personal de algún tipo, por ejemplo, digamos, como de enfermedad. Muy probablemente no. Todo lo que tiene que ver con el uso de la IA es muy seguro, realmente es como que no se han evidenciado como una fuga de datos y que sea como peligroso compartir información, absolutamente no, pero lo que les puedo recomendar es no compartan info sensible con la herramienta, pero simplemente es por un tema de una política de uso de una forma correcta. Entonces, piensen, yo le compartiría eso a alguien en la calle fácilmente. Si la respuesta es sí, compártalo con la herramienta sin problema. Si la respuesta es no, plantéenselo para ver si realmente nos serviría esto o no. Y lo segundo es que también tenemos opciones de, digamos, como mapear cómo yo deseo que la herramienta utilice mi información. Hay una opción que ustedes pueden seleccionar para que esa información no se vaya a, digamos, alimentar diferentes herramientas. ¿Listo? Ustedes pueden únicamente tener la información aquí en nuestro chat. Por lo general, si ustedes comparten algún tipo de información, va a quedar aproximadamente un mes en los servidores o digamos como en la base de conocimientos de las empresas, pero para poder hacer, digamos, un mapeo general de todo lo que tiene que ver con seguridad. ¿Listo? Tengan en cuenta, cualquier información que uno mande a Internet va a viajar de un punto A a un punto B. En WhatsApp pasa, yo mando un mensaje de mi teléfono al de mi madre, va a ir de un punto A a un punto B. Todo lo que uno mande en Internet va a tener, digamos, como toda esta migración. Así que lo que compartan, tengan muy presente que van a compartir para no tener ningún tipo de inconveniente, pero en general es muy seguro. Listo. Para poder tener como toda esta hoja de ruta, yo recomiendo no compartir nombres, no compartir direcciones, no compartir info sensible, pero es más para que ustedes puedan mantener, digamos, como su información sensible, protegida. Porque en esta época, el nuevo petróleo va a ser los datos. Compañías como Amazon, como Netflix, como Facebook son tan potentes porque tienen gran cantidad de datos y comprenden qué le gusta a la gente, qué no le gusta y tienen, digamos, como toda esa información. Listo. ¿Cuál es la guía más adecuada para medicina y cuál para contabilidad? Aquí, digamos, como que depende mucho para poder, digamos, como tener toda esta hoja de ruta al momento de poder implementarlo.
vamos a ver, digamos, como que más conceptos en las próximas sesiones. Entonces, si les parece aquí, doctor Jorge, lo miramos más adelante para poder darte, digamos, como un poquitico más de contexto para poder implementar eso, porque hay variables que no vimos hoy por temas de tiempo, pero que vamos a tener la oportunidad de ver en una próxima sesión y ver cuál la puede ser la más adecuada. Listo. Y Copilot es una herramienta buena, no es mi favorita, me parece que hay herramientas mucho mejores, pero Copilot tiene un índice, digamos, como mucho más alto de seguridad en algunos casos, pero realmente como que todas son muy seguras. Mi favorita, Cloud y Gemini, mis recomendadas, listo. Pero depende mucho del caso de uso. Si yo voy a trabajar con información sensible, por ejemplo, datos médicos o por ejemplo datos, digamos, de la compañía sensibles, yo tengo que identificar qué herramienta me va a dar la seguridad para poder compartir mis datos sin ningún problema. Entonces depende de variables. Listo. Vamos a apartar a la parte práctica ahora sí, para que ustedes puedan tener toda esta hoja de ruta. Segundo momento, miren lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar Cloud o Gemini, la que ustedes consideren, si quieren de pronto hacer esa actividad para poder tener como la implementación. Yo voy a utilizar Cloud en este caso, que es de una compañía llamada Anthropic, es la dueña de Cloud, y voy a utilizar una herramienta llamada Artefactos. Entonces voy a entrar a este link que les dejé aquí en la presentación, se los comparto también nuevamente aquí en el chat para que ustedes puedan verlo. Una vez que entre a este link, voy a buscar el apartado de artefactos. ¿Qué quiere decir artefactos? Artefactos es una funcionalidad que tiene Cloud para yo poder crear aplicaciones. Listo. Es como una especie de espacio de trabajo en el que yo puedo crear herramientas para poder tener, digamos, como un punto de partida y ver una app en vivo, en tiempo real. Listo. En Gemini sería usando el Canvas, que es, digamos, como el espacio de trabajo de Gemini para poder evidenciar eso y para poder usar. Les quiero mostrar cómo se vería en ambas para que ustedes puedan tener como toda esta hoja de ruta. Les comparto en el chat de Zoom los links para que puedan acceder tanto a Cloud como a Gemini. Entonces, aquí entro al link de Cloud. Una vez que entremos a este link, me va a aparecer, digamos, como esta interfaz. Si ustedes no han ingresado antes, simplemente le van a dar en ingresar a Cloud. Él les va a permitir, digamos, cambiar ese mensaje. Y miren que aquí en esta interfaz tengo la oportunidad de ver diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo elementos para todo lo que tiene que ver con mandar mensajes, para escribir algún texto, el modo de aprendizaje, el que les comentaba. Si yo le doy clic aquí, él se va a convertir en mi docente y va a utilizar el método socrático, que es a partir de preguntas, me va a preguntar y con base a eso va a ir, digamos, como arrancar a obtener respuestas. No me va a entregar directamente la resultado, sino que me va a arrancar a preguntar y me va a intentar guiar para yo poder tener, digamos, como el tipo de respuesta, pero desde mi razonamiento. Me gusta mucho poder hacerlo así para poder, digamos, como obtener realmente una ayuda de parte de la IA y no que la herramienta me entregue todo directamente hecho. También aquí tengo otros elementos para código y para diferentes actividades. ¿Dónde encuentro la parte de artefactos? Me voy aquí arriba a la izquierda, voy a darle clic en la ventana lateral y una vez que le dé clic, miren que se me despliega este menú. Entonces tengo nuevo chat, tengo para buscar los chats, para poder darle una personalidad a mi cloud o a mi espacio de trabajo. Tengo también proyectos y aquí tengo artefactos. Listo, sería en esa parte de aquí. Nuevamente, me voy arriba, le doy en el motor de barra lateral, busco artefactos. Esto que les quiero mostrar lo van a poder hacer con la versión gratuita, tanto de Cloud como de Gemini, para no tener ningún tipo de limitación. Le doy clic. Una vez que le dé clic a estos artefactos, voy a darle aquí a la derecha donde dice nuevo. Él me va a preguntar qué es lo que yo deseo hacer. Una vez que le dé clic en la parte de nuevo, entonces mira, ¿quieres abrir una aplicación web? ¿Quieres de pronto hacer un juego? ¿Una herramienta de productividad? ¿O quiero arrancar de cero? Yo aquí le quiero colocar de cero para yo poder dar todo el contexto. Aquí le voy a dar clic en arrancar de cero y me voy a ir nuevamente a nuestro archivo para poder tomar el prompt. Entonces voy a utilizar Cloud. Lo que vamos a hacer aquí es poder crear una aplicación para que me pueda ayudar a
ver lo que tiene que ver con interés compuesto. Es simplemente una app interactiva en la que se va a mover todo con base en lo que yo les esté estructurando. Y miren que aquí hice lo mismo que vimos anteriormente. Le di un contexto y le pedí que me convirtiera ese contexto en un prompt. ¿Qué tengo aquí? Un prompt en el rol que ella actúa como un diseñador de herramientas digitales educativas con gráficos para que cualquier persona pueda comprender fácilmente. Después, una acción que quiero que me diseñe una herramienta visual para poder hacer un tema de simulación de dinero. Luego le doy contexto, cómo quiero que sea la herramienta. Aquí le coloco que quiero que la gente vaya de Colombia y que puedan evidenciar cómo crece su dinero en el tiempo. Entonces le pido 3 botones deslizables, uno para plata inicial que arranque en 1.000 pesos a 10.000 pesos, otro para ganancia anual con porcentaje de 1 a 20% y el último, tiempo en años. Va a ser de 1 a 50. Listo. Luego le pido unos botones para poder tener, digamos, como toda esta hoja de ruta, que es lo que quiero que la aplicación haga. Nuevamente, si no comprendo qué es lo que yo podría hacer, le puedo escribir a la IA, mira, quiero hacer esto, esto y esto. Ayúdame a comprender qué podría tener mi app para poder tener ese punto de referencia. Simplemente copio este prompt, se los puse para que pueda hacer copiar y pegar bien simple. Una vez que lo copio, me voy nuevamente para Cloud y le voy a dar aquí donde dice enviar, digamos, como este mensaje y yo lo pego para que la herramienta pueda comprender qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, aquí le voy a mandar este mensaje para que pueda tener, digamos, como toda esta hoja de ruta. Entonces, miren que le mandé aquí mi mensaje de referencia y aquí la herramienta me va a arrancar a construir mi artefacto o mi aplicación para poder tener toda esta hoja de ruta. Le mandar nuevamente el mensaje. Aquí lo está creando. Miren que aquí va a crear directamente el artefacto. Va a crear una app en vivo. Aquí en la derecha se va a ver el código que la herramienta va a arrancar a estructurar. No tenemos que saber, digamos, como de código nada inicialmente, porque la herramienta es la que lo va a hacer todo de cero y me va a mostrar el resultado para que yo los pueda compartir ustedes y vean toda esta hoja de ruta. Listo. Mientras me carga este, les quiero mostrar cómo se haría esto en Google para poder tener, digamos, como la otra referencia. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me meto a Google, le voy a dar nuevo chat, nuevamente un nuevo chat. Una vez que le dé esto, lo que les mencionaba es que tenemos que entrar en la parte que dice Canvas. Listo. Para Gemini tiene que ser en Canvas. Entonces le doy clic aquí, simplemente para hacer el check. Voy para Google y en la parte de herramientas voy a darle clic y una vez que le dé clic, miren que tengo aquí la opción de crear imágenes, tengo Canvas, tengo búsquedas profundas, eso probablemente lo veamos más adelante para poder comprender eso. Le voy a dar en Canvas y esto me va a activar un elemento para yo poder crear una app interactiva y poder compartirla. Nuevamente, copio el prompt, el mensaje que le indiqué para que la herramienta me pueda dar respuesta. Recordemos que vamos a tener acceso a esta clase, a esta sesión, por si de pronto quieren repetirla para mirar algún elemento clave o importante que ya no haya de pronto pasado o que de pronto no comprendieron muy bien, pero a grandes rasgos es, entro a Google o entro a Cloud, activo en Cloud Artefactos, activo en Google Canvas, le pego el prompt que le di de referencia y eso me va a arrancar a crear mi interfaz para poder tener toda esta hoja de ruta. Miren, en lenguaje natural, o sea, en español, esto me da la oportunidad de poder crear una aplicación con código y es un simulador de interés para poder tener, digamos, como toda esa parte visualizada. Veanla aquí a la derecha. Ustedes le pueden cambiar lo que quieran. Le pueden colocar, venga, colóqueme las letras en rojo o en verde, o quiero que sea un logo mucho más grande, o quiero que tenga una bandera de Colombia. Lo que ustedes quieran van a poder hacer. ¿Cómo? Únicamente con mensajes. Véanlo, por ejemplo, aquí para poder ver nuestra app. Yo tengo aquí plata inicial, entonces tenemos 10.000 pesos. Yo le voy a subir aquí a 50.000 pesos, por ejemplo. Ganancia actual, al tipo de interés, pongámoslo al 9%. Y miren cómo aquí en esta parte de abajo, esto me va a arrancar a variar el tipo de respuesta. Y tiempo en años, la voy a colocar aquí, por ejemplo, 30 años. Miren cómo aquí me va a arrancar a pasar de mi contexto inicial de dinero
50.000 pesos, crecimiento simple, me coloca el valor y me pone el crecimiento compuesto. Y aquí más abajo me van a colocar también la gráfica dinámica para poder ver el resultado en el tiempo. Listo, en años, con base en cuánto tiempo va a tener de referencia y poder tener toda esta hoja de ruta. Vamos a ver cómo se vería esto en Cloud, la otra herramienta, y todavía lo está generando. Miren por aquí lo que tenemos. Entonces tengo aquí plata inicial, de 1.000 pesos le puedo subir este valor inicialmente. Démosle un segundo para poder que cargue esta parte de aquí, poder ver el ejemplo de referencia. Démosle recargar a esto para poder visualizar. Mientras nos carga esto, ¿alguna pregunta, alguna duda? Porfa en el chat, si todo está claro, digamos como la hoja de ruta, la metodología o cómo lo hicimos para poder tener como la referencia clara a esto. Si nos pueden compartir, por favor, su punto de vista, estaría muy válido para poder ver esta implementación. No tienen que pagar absolutamente nada. Todo lo que vimos es en versión gratuita, tanto de Gemini como de Cloud. No hay ningún inconveniente en cuanto a esto. Todo va a ser gratis. Aquí como que tenemos un problema, muy probablemente algún inconveniente en la aplicación. Mándemelo nuevamente para que lo revisemos. Pero miremos aquí, por ejemplo, en Gemini, que aquí lo tenemos estructurado. ¿Qué es lo potente de esto? Que podemos publicar esto y podemos compartir literalmente el enlace para que alguien más lo pueda utilizar. Voy a compartir para que ustedes puedan acceder a esto. ¿Cómo lo haríamos? Le damos aquí a la derecha en compartir, en la de Google, y lo doy compartir, le doy nuevamente en compartir y aquí me va a crear un enlace para que ustedes puedan entrar directamente a verlo. Yo aquí le voy a dar copiar enlace, les comparto para que ustedes puedan entrar si desean en el chat de Zoom, ahí lo tienen, simplemente con ese enlace, se van a Google, para que ustedes utilicen Safari que ustedes tengan, pegan ese enlace en el navegador y miren que ustedes van a poder acceder directamente a la app que yo generé aquí para poder tener ese punto de referencia en la actividad. Miren que aquí me va a arrancar a cargar esta implementación. Aquí me va a decir como que, mira, esta app fue creada por alguien más, correcto. Yo le voy a dar continuar. Y miren cómo ustedes pueden tener literalmente lo que acabamos de crear, nuestro desarrollo de la app en vivo, en directo, para su caso de uso. Me hablo acá. Entonces aquí tenemos nuestra aplicación. Aquí podemos cambiar el dinero. Miren cómo ya va a variar aquí también, digamos, como esta gráfica en la que se va a ver, digamos, como la línea compuesta y simple para poder tener esta hoja de ruta, tiempo en años. Aquí nos pone también, digamos, como la fórmula que utiliza para poder calcular todo esto y poder, digamos, como tener toda esta hoja de ruta. Lo que ustedes ven aquí van a poder editarlo, lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren un botón extra, simplemente le puedo decir aquí directamente en eso, como que dame las líneas en color rojo y, digamos, amarillo. Le mandamos este mensaje y miren cómo la herramienta aquí va a actualmente actualizarlo y me va a colocar estas líneas en color rojo y amarillo para poder tener toda esta hoja de ruta. Todo va a ser completamente editable, todo va a ser para que ustedes puedan, digamos, como tener esto bastante simple. El punto de partida es una idea principal, pedirle que me convierte eso en un prompt con la estructura rol, acción, contexto y resultado, y después le envío ese prompt para que me pueda dar el tipo de respuesta. Creo que está bastante simple el ejemplo para que ustedes puedan verlo y para poder comprenderlo. Miren cómo me colocó aquí ya otros colores, me colocó rojo y amarillo. Véanlo acá, perfecto. Entonces ustedes pueden eso literalmente cambiarlo en tiempo real para poder tener toda la hoja de ruta. ¿Listos? Aquí al final de nuestro archivo que les compartí en Notion, les tengo un apartado para crear tu app. Si ustedes quieren hacerlo también, la implementación son, digamos que 3 pasos iniciales. Lo primero es qué deseo crear. Puede ser una app que me ayude con el ejercicio, una app que me ayude con las finanzas, una app que me ayude para cocinar, lo que ustedes quieran realmente. Lo segundo, utilizar la metodología que vimos para poder crear un prompt o un mensaje potente. Y después, simplemente testear lo que acabamos de ver, testear diferentes partes del mensaje
para ver cómo nos podría ayudar esto en toda la hoja de ruta. Listo. Voy a dar aquí un par de preguntas. Asayo tiene una charla de ella en medicina en el canal de YouTube. Fue hace poco y estuvo muy completa. Súper recomendable lo que nos pone en el chat la doctora Laura para que de pronto lo revisen. Aquí nos pone John Freddy. En Canvas son presentaciones como PowerPoint. No. Digamos que aquí se hace directamente en un apartado para poder crear como una app. La que tú puedes utilizar para poder crear presentaciones se llama Notebook LM. Vengan por aquí, yo las muestro. Que también podríamos, digamos, ver como un ejemplo práctico en una próxima sesión. Le doy aquí en nuevo chat, en Gemini, aquí arriba a la izquierda, y entro aquí en herramientas y puedo darle aquí en la opción de Notebook LM, véanlo acá. Es una herramienta que también tenemos potente para poder tener toda esta hoja de ruta. Aquí podemos crear presentaciones muy potentes para poder tener toda la implementación. Listo. Perfecto. Les voy a compartir nuevamente el enlace para los prompts, por supuesto. Vengan por aquí, los cojo directamente y los comparto. Aquí arriba a la derecha lo tenemos, compartir. Les comparto el enlace para que puedan acceder a él. Ahí lo tienen en el chat de Zoom. Simplemente das clic y puedes ver ahí todo lo que vimos aquí directamente en la clase. Listo, que es la hoja de ruta tanto de la parte de información teórica como la parte práctica. Perfecto. También puedes utilizarla para crear un dashboard interactivo, por supuesto. Puede ser ChatGPT, puede ser, claro, la que tú quieras. Simplemente le pides en el prompt, quiero generar, digamos, un dashboard para poder mirar data de mi negocio y la herramienta lo va a implementar. Ahí le podrías también subir, digamos, como tu Excel con los datos. Recomendación, podrías borrar las columnas de info sensible, como por ejemplo borrar nombres, borrar direcciones, borrar, digamos, como elementos que sean personales y únicamente trabajar con la data que tú requieres para mirar la parte del negocio. Listo, es como mi parte recomendada en cuanto a eso. Miremos si nos cargó la parte de cloud. Parece que está en este momento caído. Bueno, aquí como que no lo muestra, véanlo aquí. También tengo, digamos, como la implementación, pero parece como que está fallando cloud en ese momento. Es un tema, digamos, como de ellos, pero es algo muy similar a lo que vimos en Gemini. Listo, es para poder crear nuestra app y para poder tener toda esta hoja de ruta. Voy a dejar de compartir la pantalla para que miremos si tenemos algún par de preguntas más o inquietudes y miremos ya para ir cerrando la sesión. A ver qué tenemos por aquí. Dale, bala. Bueno, por acá nos dicen, ¿cuáles son las herramientas de IA más útiles para el trabajo diario? Depende. Si nos pueden dar de pronto un poquitico más de contexto de cuáles son las actividades que ustedes hacen. Entonces, mira, yo no sé, hago mucho Excel o de pronto creo presentaciones. Con un poquitico más de contexto te puedo dar más info para poder saber cuál sería más potente. De pronto para presentaciones, informes. Entonces puede ser, por ejemplo, Notebook LM. Pongo por aquí en el chat, Notebook LM. Es una herramienta de Google, es muy potente, es de mis favoritas. Si me preguntan a mí, mi llavero de herramientas que yo recomendaría, tendría Cloud para todo lo que tiene que ver como con la parte de generar textos, de generar gráficos, diagramas. Tendría Notebook LM para la parte de presentaciones, me parece muy potente. Utilizaría para lo que tiene que ver de búsquedas web o el equivalente a Google, un motor de búsqueda, una que se llama Perplexity. Es una herramienta impresionante que les ahorra literalmente ir a buscar en 10 enlaces y te da la respuesta resumida después de haber buscado en Internet. Son como las que puedo recomendar así bien potentes. Notebook LM para presentaciones, Cloud o Gemini, también la de Google para todo lo que tiene que ver como un uso general y la de Perplexity para lo que tiene que ver como un motor de búsqueda. ¿La IA reemplaza tareas o mejora el trabajo humano? Yo creo que depende del tipo de implementación. Para mí, el enfoque personal es el aumento de capacidades humanas, ¿cierto? Es como yo cojo la herramienta para poder hacer todo mucho mejor, más potente, pero claramente estamos viendo que la herramienta está reemplazando roles en algunas áreas. Personalmente considero que todavía es, digamos, como muy, muy crudo para poder entregarle un flujo completo sin revisarlo.
estamos migrando de un rol de hacer todo de cero a un rol de auditar lo que la herramienta genera, pero sí creo que en un punto va a poder automatizar actividades en una escala mucho más grande. ¿En qué procesos administrativos o operativos la IA puede ahorrar más tiempo? Yo les tengo aquí, digamos, como una hoja de ruta que yo implemento para el tema de automatizaciones y es, número uno, tareas repetitivas. Entonces, ¿qué haría yo? Me sentaría, pensaría en mi flujo de trabajo. Pues, por ejemplo, yo me levanto, hago esto y eso. Entonces, yo, por ejemplo, al día mando 20 correos o yo al día mando 5 informes. Arrancaría a pensar en qué actividades repetiría yo bastante en mi día a día y intentaría arrancar a implementaría en ese caso de uso. Yo lo utilizo mucho, por ejemplo, para informes, lo utilizo mucho para manejo de objeciones. Digamos, si uno va a presentar alguna propuesta a un cliente, le planteo la propuesta y le digo, dame las objeciones que podría tener mi cliente de cara a esto y dame también los caminos para poder, digamos, como plantear una solución a las objeciones. Es como que me da como que no tengo plata, le voy a decir que podemos hacer esto, esto y eso. No tengo tiempo, esto y eso. Yo pensaría, tareas repetitivas, puede ser correos electrónicos, puede ser informes, por ejemplo, para investigar el mercado lo utilizo mucho, le pido que me haga una investigación de mercado general, venga, ¿cuánto vale un servicio en esta área para este país? Y arranca a buscar toda la data. Yo pensaría primero en tareas repetitivas y ahí arrancaría a mirar. Por ejemplo, ese estudio de mercado que hablas, ¿en qué, por qué IA podría hacer esa consulta? ¿Cuál nos recomiendas? Bueno, por aquí les voy a mostrar exactamente cuál sería, porque es un caso de uso que yo utilizo bastante. Me metería, digamos que en general, las herramientas que vemos hoy en día tienen bastantes funciones similares. Listo. Lo que ustedes pueden encontrar en Gemini, lo pueden encontrar también en ChatGPT o en Cloud. De pronto con un nombre diferente, sí. ¿Cómo sería para el estudio de mercado en Gemini? Entraría al link que les mandé de Gemini, me iría a herramientas y aquí activaría esa opción que es Deep Research. Listo. ¿Qué quiere decir Deep Research? Deep Research es una búsqueda profunda y aquí literalmente lo que la herramienta va a hacer es que con un mensaje que yo le mande va a arrancar a entregar y va a arrancar a buscar en internet, en diferentes fuentes, en diferentes páginas para poder tener, digamos, como el tipo de respuesta. Si quieres, Paola, dame una actividad para hacer para que miremos el ejemplo aquí en vivo en directo. Por decir algo, ¿cuántos médicos hay en Antioquia? Entonces, por ejemplo, le voy a decir, quiero saber cuántos médicos, y aquí pues la idea es poder dar un poquito más de contexto, entonces voy a decir cuántos médicos, digamos generales, para poder acotar la respuesta. Hay en Antioquia. Listo. Aquí la palabra clave, si se pueden quedar con algo de la clase del día de hoy, es contexto. Le tenemos que dar a la herramienta contexto. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información. Si yo le envío, por ejemplo, no sé, ¿cuál es el negocio más rentable en el 2026? La herramienta me puede hablar de extracción minera, me puede hablar de un e-commerce, me puede hablar de consultorías. Yo le puedo dar más contexto. ¿Cuál es el más importante para una persona que tiene conocimientos en este área, que tiene una inversión de tanto dinero y con base en todo eso me va a poder dar un mejor tipo de respuesta? Y le diría, ¿cuántos médicos generales hay en Antioquia? Hazme una lista con, digamos, la información que hay disponible. ¿Qué haría aquí la herramienta? La herramienta que va a arrancar a buscar y probablemente en los foros relacionados con lo que tiene que ver con información. Entonces de pronto vaya y busque si hay, no sé, algún foro en el que se inscribe la gente en el CES para la parte de medicina o de pronto algún foro que haya, digamos, como público de la UDA. O sea, como que aquí va a arrancar a buscar dónde tiene la posibilidad para poder acceder a esa información. Yo aquí le voy a dar buscar, le damos enter y eso lo que va a hacer es que va a arrancar a plantear, digamos, como esta búsqueda profunda. Aquí me va a generar un plan, digamos, como de investigación. Entonces me va a plantear como que vea, hagamos esto, eso y eso. ¿Te parece? Me dice, número uno, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar total de médicos generales registrados en el departamento de Antioquia a través de fuente oficial como el RETUS, el Registro Único Nacional de Talento Humano. También va a buscar aquí con estas páginas, perfecto. Luego me va a hacer un informe estadístico con boletines de indicadores de salud.
luego me va a buscar en una base de datos con reportes de aquí como que me entrega qué es lo que va a hacer. Listo. Si me parece correcto, le voy a dar iniciar. Si quiero cambiar, pues le doy aquí en cambiar. Yo aquí le voy a dar iniciar. Y esto, lo que va a arrancar a hacer, que me parece de lo más potente actualmente de la IA, es miren cómo yo tengo mis manos acá, no estoy haciendo nada, va a arrancar a hacer clics, va a arrancar a buscar en internet y me va a arrancar a mostrar dónde está buscando. Entonces, estoy buscando en tal página para poder hacer eso. Entonces, miren acá, se metió a esas páginas web para poder extraer información, también puede, digamos, extraer data de YouTube, de videos. Aquí, ¿qué está haciendo? Consolidar cifras regionales. Entonces vean cómo eso es lo más parecido a que yo lo hiciera. Entonces, ¿qué hago yo? Me meto a las páginas web, arranco a extraer la información y una vez que lo haga, pues voy a arrancar, digamos, como a tener un flujo de trabajo. Esto le va a tomar en realizarse aproximadamente 10 minutos. Aquí lo tenemos trabajando y una vez que tengamos esto listo, pues ya me va a entregar como el modelo general. Daniel, una pregunta. Esta información, tengo entendido que cuando uno paga, la información que nos brinda es mucho más actualizada, mientras que cuando la versión no es paga, la información que nos trae es, por decir algo, hasta 3 años atrás, por decir algo, hasta el 2023, 2022. ¿Eso es real? Digamos que en general, para tener como el contexto general, supe la pregunta ahí, y es que para poder entrenar un modelo de IA, una herramienta de IA, toma en promedio, eso depende del modelo. Hay modelos más grandes, más pequeños, naturalmente tomaría más hacer una torta de 5 pisos que una torta de un piso. Entonces depende del tipo de modelo. Pero como toma una cantidad de tiempo poder hacer ese entrenamiento de información, si yo arranco a entrenar la herramienta en enero de 2026, ¿cierto? Y me toma 6 meses, yo voy a tener acceso a la información que hay, por ejemplo, del 2000 al 2026 a enero, ¿cierto? Y como tengo que entrenarla de enero hasta julio, ese lapso de tiempo, de enero a junio, no va a estar directamente, digamos, como en la base de conocimiento de esa IA. ¿Listo? ¿Cómo yo puedo acceder a la información? Mediante la búsqueda web. Entonces, si bien no va a estar como en su corazón de información, la herramienta sí puede hacer una funcionalidad de búsqueda web para buscar info actualizada, para poder, digamos, como tener toda esta hoja de ruta, pero no se ve la diferencia, Paola, en este caso, de si se paga o no se paga. Depende, digamos, del tipo de herramienta, digamos, que quieran utilizar y cuál fue el tiempo que le tomó para poder entrenarse. Entonces, puede ser un año. Entonces, por ejemplo, la gente arrancó a entrenarla en mayo del 2025 hasta mayo de 2026. Yo no voy a tener de base, digamos, como en el corazón de ese modelo, la info en ese lapso de tiempo, pero voy a poder accederlo con búsqueda web como motor de búsqueda. Como que, oye, busca en internet el valor actual del dólar. Si bien no va a estar en su área de conocimiento, la herramienta va a poder ir a buscarlo. Digamos, si bien, digamos, no va a estar ese vegetal en la nevera, yo puedo ir a un supermercado a comprarlo para poder utilizarlo. Listo, para poder tener como la analogía muy clara. Pero recomendado, personalmente, paguen la herramienta. Para mí tiene un retorno de inversión inmediato. Ustedes van a poder tener funciones extras, como que se puede gratis, obviamente, pero digamos, como todo en la vida, pues cuando uno paga, tiene un poquitico más de funciones, más control de los datos, tiene como muchas más mejoras. Vale, si quieres vamos haciendo otra pregunta mientras va cargando la información. Por acá nos dicen, ¿cómo puede la IA apoyar la atención a los usuarios? Perfecto. Digamos que, bueno, aquí tenemos cargado la información. Si quieres, respondamos esa pregunta y luego pasamos para ver la data. Depende. Yo siento que uno de los apartados más claves de todo lo que tiene que ver con la atención al usuario, hay que saber cómo utilizarla. No sé si de pronto les ha pasado que uno, digamos, si intenta contactar, si aquí de pronto hay algún usuario de Tigo, me confirmará, o de Claro, es muy complicado poder dar algún tipo de respuesta o poder, digamos, como tener una experiencia de usuario buena en ocasiones. Entonces, yo diría que ese caso de uso, de utilizar tecnología para poder tener un servicio al cliente, hay que hacerlo con pinzas.
porque uno muchas veces termina frustrado. Me manda que la opción 4, que la opción 5 es muy complicado. ¿Yo cómo lo utilizaría? Lo utilizaría para preguntas muy básicas. Entonces, por ejemplo, horarios de atención al cliente. Entonces, por ejemplo, abrimos de 7 a 8 p.m. Listo. ¿Qué tenemos para poder ofrecerte? Puedo ofrecerte, no sé, consultorías, un servicio para poder hacer un chatbot, una automatización. ¿Qué te puedo ofrecer? Pero solamente como la parte básica. Listo. Yo lo tendría como una capa principal básica y tendría seres humanos que estén por detrás para tareas mucho más complejas y que pueda ser como una espera de mucho más potente. Entonces yo pensaría, es, venga, ¿cómo yo puedo aportar realmente valor y no cómo implementar tecnología sin sentido? Lo que yo revisaría personalmente. Vale. Si quieren, miremos aquí el resultado del el estudio de mercado, pues yo les estudio aquí información. Nos pone análisis exhaustivo del talento humano en medicina general en el departamento de Antioquia. Aquí nos pone, digamos, como dónde sacó la información. Entonces, del sistema integrado de información de la protección social, el CISPRO. Aquí nos pone el ecosistema de información en Colombia. Y algo muy chévere, y es que miren, por ejemplo, aquí esa flechita, si la ven acá, si uno le da clic a esa flechita, yo voy a poder saber de dónde sacó la información. Si le doy clic, miren que este apartado principal lo extrajo de el CISPRO, del CISPRO Central y el Ministerio de Salud. Entonces, como que yo puedo ir a revisar, venga, de qué parte fue que la herramienta me entregó estos datos y poder tener un control mucho más avanzado de lo que me está entregando. Aquí colocamos la parte cuantitativa, mecanismos de verificación y control clínico, para poder, digamos, como tener toda esta hoja de ruta de quiénes pueden ser o aplicar a la parte de médicos generales, comparativa, y aquí me da la tabla. Me pone médicos generales por cada 1.000 habitantes en Colombia de 20 a 2021 es 1,84, especialistas por cada 1.000 habitantes 0,81, enfermeros 1,75 y ración de camas por 1.000 habitantes nos pone también 1,15 para poder tener como toda esta hoja de ruta. Eso. También puedo literalmente exportar eso a un Excel. Si le doy clic acá, me va a dar directamente una hoja de cálculo para poder tener toda esta data. Y al final me da como un resumen general de, digamos, cuál es como la parte más importante en cuanto a eso. Miren que aquí como que tomó el punto de referencia hasta el 2022, porque probablemente es la información como más actualizada que puedo encontrar en cuanto a esto, pero nos pudo haber faltado en nuestro prompt indicarle, por favor, haz referencia a un periodo de 2026 de enero, o de marzo o de abril. Listo. Ahí es como la parte de más contexto para que la herramienta pueda dilatar mucho mejor. Estás muteada, Pau. Qué pena. Ahora sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al usar herramientas de IA en las organizaciones? Digamos que los más comunes, personalmente, con lo que yo he visto, cuando he estado, digamos, capacitando empresas en diferentes rubros, es intentar utilizar IA en procesos que están rotos. Me explico. La IA es un multiplicador. Piensen que la IA es un multiplicador literalmente y te puede multiplicar o para bien o para mal. Si tenemos un proceso que está, digamos, roto, un procedimiento que no sabemos bien cuál es la forma de estructurarlo, cómo se podría hacer, si no tenemos, digamos, como una hoja de ruta clara y le metemos y a eso, lo que vamos a hacer es aumentar el caos. La parte más importante de toda es sentarnos, mapear un procedimiento, una vez que lo mapeemos y que vea que nos sirve, meterle IA y después podríamos pensar en automatizarlo. Pero tenemos que arrancar es por interpretar o por mapear un procedimiento que nos pueda aportar valor y intentar meterle IA para ver cómo nos puede ayudar. Ese es el número uno. Número dos es pensar que esta herramienta me va a hacer todo el trabajo. La IA es un copiloto, hay que verlo de tú a tú. Es un trabajo bidireccional, no es unidireccional. Y no tenemos que esperar que el primer mensaje la herramienta me va a entregar la respuesta mucho más adecuada. Tenemos que pensarlo como una especie de colaborador, de socio, de aliado, en el que estamos trabajando bidireccionalmente para poder tener un tipo de respuesta mucho más adecuada. Entonces, como que pedirle un solo mensaje y pensar que me va a entregar la tarea, eso no funciona. Dedicarle un minuto al gimnasio no me va a dar buen resultado.
con la IA igual, le tenemos que dedicar tiempo y un trabajo colaborativo. ¿Cómo garantizar un uso responsable y ético de la IA? Esa pregunta se repite mucho, es de las más, digamos, como relevantes, y aquí digamos que hay dos caminos. El primer camino es que como seres humanos tenemos libre albedrío y naturalmente pues depende mucho de cada persona. Si yo quiero utilizar la IA para hacer algún elemento irregular, pues la herramienta está ahí para poder hacerlo, pero una forma de uno poder mapear realmente esto, yo creo que va, digamos, acompañada de la cultura de la empresa. ¿Por qué? Lo que yo he visto es que cuando se pregunta a la compañía quién utiliza IA, la mayoría de la gente nunca levanta la mano. Pero cuando uno hace una encuesta anónima, un montón de gente sí dice como que yo lo utilizo. ¿Por qué? Porque la gente siente que lo utilizaría, está haciendo trampa en ocasiones, como que de pronto su trabajo no vale tanto, pero simplemente un multiplicador de la herramienta. Entonces lo que yo haría principalmente es plantear en la cultura de mi compañía, traer siempre la IA a la mesa. Es lo que yo haría. ¿Eso le va a quitar tanta cantidad de tiempo? Perfecto. Invirtamos esto en algo extra, o sea, como que la gente pueda sentir la tranquilidad de poder utilizarla, no como que ya la escondida, porque como que eso, digamos, como que mina mucho lo que se puede realmente lograr. Y es, digamos, como un punto de partida de comprender que en la vida, en la humanidad, siempre ha habido como elementos o momentos claves en la que siempre ha habido como una evolución. Entonces, por ejemplo, antes no se utilizaban los carros, no había imprenta, o sea, como que naturalmente el ser humano siempre ha ido evolucionando y tenemos es que adaptarnos en lugar de colocar resistencia, y es una cosa que está pasando. No es que yo quiera, que quiera Paola, que quiera Mauro, eso está pasando, entre más tiempo yo me demore en adoptarlo va a ser más complicado, simplemente abrir la cultura, la tranquilidad para que la gente lo pueda utilizar. ¿Qué tan confiables son los resultados que entrega una herramienta de IA? De- Depende mucho. Digamos que ahorita mencionábamos que es súper importante verlo por dos caminos. Primero, me aumenta mis capacidades de base. Segundo, mi tutor. Entonces, en la medida en la que yo le pida, yo, por ejemplo, personalmente yo, en mis charlas siempre digo, para apartados médicos tenemos los doctores, ¿cierto? La IA no me debería, o sea, yo no debería de reemplazar un diagnóstico médico siendo una persona que no sé nada de medicina con la IA, porque pueden haber problemas. Si yo, por ejemplo, le pido como que, oye, dame un medicamento, no sé, para la tiroides, no le doy contexto y tengo alguna comorbilidad, no sé si tengo, digamos, alguna alergia, o sea, como que para apartados médicos tenemos que comprender que se debería ser un doctor que conoce, digamos, al derecho y al revés todo lo que tiene que ver como con la parte de medicina para poder apoyarse. Entonces, mi hoja de ruta es, lo que yo no conozco, tengo pinzas. Lo que yo puedo utilizar y que me pueda afectar directamente mi salud, tengo pinzas. Pero también se ha visto casos en los que la ayuda de la IA ha permitido, digamos, como resolver temas que no hayan sido posibles con algún, digamos, como con algún doctor. Entonces, ¿qué puedo recomendar? Traigan a la mesa la IA, pero que la decisión final sea siempre de un experto en la materia. Y esto llevémoslo a todos los campos, a la medicina, al marketing, a los negocios. Se ve, por ejemplo, mucho de la IA que yo le pido como que ven, dame una propuesta para poder invertir en pauta digital y la herramienta, como yo no le doy contexto, como yo no le doy, digamos, como una hoja de ruta clara, me pone como que no, arranquemos invirtiendo en pauta $50.000. Y es como que es descabellado, o sea, no tiene como sentido poder hacer eso. Entonces, la hoja de ruta es, lo que yo no domino, utilizo la IA para poder comprender fundamentos. Lo que domino me queda mucho más simple, pero siempre identificar si lo que voy a hacer puede ser complejo o no, si puede afectar o no mi salud, y si no, pues utilizar la IA para poder tener fundamentos. Es lo que puedo recomendar. Bueno, Daniel, ya para ir finalizando, recuérdanos, por favor, cuáles son las principales diferencias entre la IA Cloud y las demás. Listo. Digamos que las diferencias principales que podríamos estar observando es, sino que es que nos faltó, hay una parte que no vimos hoy, que es por una próxima sesión,
pero les voy, digamos, como a dar un pequeño spoiler. Hay un elemento clave y muy importante, bueno, por ahí comparto nuevamente la pantalla para que lo revisemos, que es la ventana de contexto. Listo. No, por aquí les muestro para que puedan ver esta hoja. Entonces, vean, la ventana de contexto es un elemento muy clave en todo lo que tiene que ver con la IA. ¿Sí o no? Entonces, ventana de contexto. ¿Qué es la ventana de contexto? La ventana de contexto es la cantidad de información que una herramienta puede, digamos, procesar. Es clave, ¿por qué? Porque la ventana de contexto es limitada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero que ustedes piensen en la siguiente analogía. Si yo tengo una maleta, ¿cierto? Y yo me voy para la montaña a recolectar piedras, hay un punto en el que la maleta va a estar llena de piedras, ¿cierto? Como que tengo un límite con el cual yo puedo, digamos, como llenar esa maleta. La ventana de contexto es lo mismo. Hay un límite de cantidad de información o de prompts que la IA va a poder, digamos, como interpretar. Para mí puede ser de las partes más claves de toda la ventana de contexto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Gemini tiene una ventana de contexto diferente a Cloud. Cloud tiene una ventana de contexto diferente a ChatGPT y todas tienen diferentes ventanas de contexto. ¿Cómo se vería esto? De la siguiente forma. Por ejemplo, ChatGPT tiene una ventana de contexto, eso depende obviamente del modelo que utilicemos, pero ChatGPT tiene una ventana de contexto en algunos modelos de 400.000. Piénselo como capacidad para poder comprender información. Gemini tiene una ventana de contexto en algunos modelos de 1 millón de tokens. 1 millón. Solamente dámelo como 1 millón. ¿Sí o no? Y Cloud tiene ventana de contexto o capacidad para poder coger la data y comprenderla de 250.000. Entonces, un apartado súper importante es comprender, aquí sería Cloud, es comprender qué quiero hacer. Si yo quiero trabajar con una gran cantidad de información, me tendría que ir a qué? A la herramienta que tenga una ventana de contexto más grande, que es el equivalente a mayor capacidad para poder comprender texto, mayor capacidad para poder procesarlo, para poder, digamos, analizarlo, para poder digerirlo. ¿Por qué? Si yo le meto información que sobrepasa la ventana de contexto, ¿qué es lo que la herramienta va a hacer? Que simplemente la va a omitir y no me va a poder comprender, digamos, como el grosso de la información. Listo. Pues para mí, el más importante de todos es ese, la ventana de contexto. Le quiero cargar, no sé, 20 libros, cada uno de 50 páginas. Me tendría que ir por una ventana de contexto más grande. Quiero trabajar con contenido creativo, por ejemplo, de texto. Me iría por Cloud. Quiero tener una herramienta que sea como, digamos, una navaja suiza, que tenga de todo. Me iría por ChatGPT o por Gemini. ¿Qué es Gemini? ¿Sí o no? Entonces depende mucho del caso de uso. Para eso les puedo recomendar lo que vimos, que es buscar en la herramienta de LM Arena cuál es el mejor tipo de herramienta para cada implementación. Pero un elemento muy clave es ventana de contexto. Es el equivalente a cuánto puede procesar la herramienta. Vale, Daniel, muchísimas gracias. Ya para finalizar, ¿qué consejos le das a los asociados que nos acompañaron durante este espacio, que finalmente podrían implementar en sus labores diarias como médicos, ya sea tanto como independientes como a nivel personal? Lo primero que les puedo recomendar para un uso de IA es pierdan el miedo, equivóquese. Entre más rápido me equivoque utilizando la IA, más voy a tener habilidades, digamos, para poder utilizar eso de diferentes campos. Con equivóquese me refiero a interactuar con ella, que de pronto no le manden el mensaje, que de pronto me falta un poquitico de contexto. Esto, como cualquier habilidad en la vida, es de práctica. Si yo quiero aprender a manejar, tengo que tener horas de manejo, de bicicleta, si quiero aprender a pintar lo mismo. Pierde el miedo. Segundo consejo importante sería, mm, pongámoslos por acá. El primero, perder el miedo, perderle el miedo. La segunda, les diría que utilícenla como un asistente de ustedes. Véanlo como un copiloto. Entonces, háblenle como si fuera un asistente de ustedes. Yo como le pediría, por ejemplo, a Paola que me entregue un informe. Pau, mira, necesito que hagamos esto, esto y esto. Vas a coger este archivo, extraes esta data de acá, después vas a coger esto
y vas a intentar hacer una suma para poder comprender cuánto fue el producto más vendido. O sea, piensen ustedes cómo le pedirían a un compañero, un colaborador, algún tipo de actividad y plantéele eso a la IA directamente. Listo. Verlo como un asistente. Y la última que les diría es comprender qué es iconía, qué es iconía y qué no. Para mí es la parte más importante de todas. Aquí les quiero colocar un último ejemplo para ir cerrando y es la tecnología. Naturalmente, cuando hemos utilizado, digamos que cuando lo utilizamos, impacta en algunas labores nuestras. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes, nos pueden colocar en el chat y también tú, Pau, nos das la respuesta, se sabían hace 10 años el número de teléfono de su papá, de su mamá, del tío, de la hermana, de la abuela? Tenían, digamos, como más números mapeados. En general, cuando hago esa respuesta, la mayoría de la gente como que me los sabía a todos. Hoy en día es mucho más bajo como ese nivel de la gente que lo puede comprender o como que sabe el número de memoria de todo el mundo. De pronto sabe uno de la mamá, de la novia, muy puntual. Utilicen la IA para automatizar y para delegar lo que es importante delegar, pero no deleguen completamente todo lo que ustedes hacen porque es entregarle mis capacidades cognitivas a la herramienta. Si yo de aquí a 5 años le entrego todo lo que tiene que ver con creatividad, con discernimiento, si yo literalmente entrego a la IA que me entregue todo, mis capacidades blandas y mi capacidad mental, pues obviamente se va a disminuir. Entonces, el consejo para mí más clave de todo es encontrar el punto de equilibrio en el que me pueda asistir, en el que me pueda ayudar, pero en el que no me reemplace cognitivamente completamente. Aquí la idea es poder aumentar las capacidades, poder tener, digamos, como la oportunidad de hacer otras actividades, pero no que nos anulemos. Yo siempre digo eso. De hecho, en mis slides, cuando acabo la presentación, yo tengo una que dice, la IA tiene el potencial de aumentar las capacidades, la creatividad, digamos, el razonamiento, pero también tiene el potencial de poder anularlos. Entonces miren cómo utilizarla. Hay tareas que hay que automatizar completamente, que nos quitan tiempo, que no aporta valor, pero ver el equilibrio en el que me pueda aportar valor y que nos pueda, digamos, como también ayudar en el día a día. Vale, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, a todos los asociados les recuerdo que el día de mañana o a más tardar el viernes se cargará la grabación del encuentro en nuestro canal de YouTube, adicional con las herramientas y con la presentación de la charla y junto con la encuesta de satisfacción para que nos colaboren con la misma. Bueno, también les recuerdo que hoy iniciamos nuevamente nuestro plan de formación bajo la modalidad del ADN financiero. Las personas que tengan una participación igual o superior al 80% durante el módulo, se les estará haciendo entrega de la certificación de asistencia, como lo manejamos durante el segundo semestre del año anterior. Y no, desearles pues como una feliz noche a todos, agradecerles a todos nuevamente por la asistencia y a ti, Daniel, por brindarnos tan valiosa información, por acompañarnos durante este espacio y les recordamos que continuamos con una segunda charla también enfocada en herramientas de IA. ¿Me recuerdas, porfa, Daniel, si estoy en lo cierto o cuál sería el tema que vamos a abordar el próximo miércoles? Porque obviamente vamos a continuar con temas diferentes durante este módulo. Perfecto. Si es el próximo miércoles, misma hora, yo te confirmo, digamos, el tema más adelante, porque la idea era poder mapear como un poquitico con base a esto y ya como que se pueda compartir la información bien exacta. Listo. Vale, igual recuerden que le vamos a dar continuidad al tema porque este es el primer módulo del ADN financiero. Entonces, para que se animen a acompañarnos, el tema estuvo demasiado interesante. Esperamos que haya sido del interés y del agrado de todos. Nuevamente una feliz noche, que descansen. Y Daniel, nuevamente muchas gracias. Y para que esté muy bien. Un saludo para Feliz todos, noche. cuídense. Excelente Hasta noche. luego.